Bien, el tema que nos corresponde hoy es intentar comprender qué es lo que sucedió con los templarios, con la fundación de la Orden del Templo. Es un tema muy interesante, muy rodeado a veces de un cierto misterio, que veremos que quizá no hay tal misterio en la existencia de los templarios. Entonces, si queremos comprender parte de lo que fue la historia de la Edad Media, es necesario introducirnos, aunque solo sea brevemente, en uno de los grandes enigmas que caracterizan a esa época, como son los templarios. Esta orden, de tipo religioso-militar, surgió como una especie de avanzadilla de lo que podría haber sido la Europa de ese tiempo, en un periodo histórico donde uno de los pocos signos de civilización, vamos a decirlo así, o de sociedad, de ambiente social, en ese periodo se centraba en dos ámbitos, en los monasterios y en los castillos. Entonces, claro, aquí lo que nos presentamos es en qué momento aparece el orden del Temple. En el origen de los templarios, en ese periodo de la Edad Media, a principios del siglo XII, era observable un acentuado sentimiento religioso en el ámbito social, vamos a decirlo así. Y ese sentimiento estaba unido a un cierto ideal de la caballería. Dicho de otra forma, se trataba de un sentimiento de defensa de las personas más desfavorecidas socialmente y, por lo tanto, existía ese sentimiento de luchar por causas nobles, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, la realidad de cómo surgió la Orden de los Templarios estaba claramente relacionado en base a las cruzadas. De eso no hay ninguna duda. Un dato que no podemos ignorar es recordar que el abad San Bernardo de Claraval, que fue reformador de la Orden de los Cistercienses, también fue decisivo en la creación de la Orden del Temple, quien a su vez se encargó del destino de estos caballeros. Otro dato a aportar en este tema es tener en cuenta que el nacimiento de los templarios coincide en el mismo tiempo histórico con la creación de la Orden de los Hospitalarios, quienes se dedicaban a atender en los hospitales a enfermos y heridos, e igualmente que los templarios se convirtieron en una orden militar. Pero regresando de nuevo a este periodo histórico de la Edad Media, que abarca las cruzadas, estamos hablando de un periodo de unos 200 años, que va del año 1090 aproximadamente hasta 200 años más tarde, ya bordeando el siglo XIV, hasta el año 1290. En todas esas campañas militares y religiosas, durante ese periodo de tiempo, se fueron creando lo que podemos llamar una serie de pequeños estados en Tierra Santa, ¿no? Pero que esto estaba asociado a ese periodo de las cruzadas. Entonces, de todos esos estados o pequeños reinos, de lo que hoy sería el Oriente Medio, el reino más importante llegó a ser el reino de Jerusalén. Sin embargo, la defensa de estos pequeños reinos o estados, como queramos llamarlo, sobre todo a partir de la Tercera Cruzada, se pudo comprobar que todo aquello era prácticamente indefendible. Entonces, la toma de Jerusalén por los turcos provocó la reacción del Papa Urbano II, quien inicia el discurso con aquella frase de «Dios lo quiere». Por lo tanto, en los orígenes de la creación de los templarios, estamos hablando del año 1118, 9 caballeros franceses deciden impulsar la creación de una orden monástica, cuya finalidad ¿cuál era? Pues era la custodia de los peregrinos que iban a los lugares de Tierra Santa. Ahora bien, estos peregrinos que iban a Jerusalén no solo estaban sometidos a muchos peligros y a la incertidumbre y la violencia de los salteadores que te encontrabas por el camino, sino que también estaban sometidos, por otro lado, al abuso del cobro de los portazgos, es decir,
al pago de los impuestos que se exigían por cruzar unas determinadas tierras, que estas tierras podían pertenecer a distintos reinos o señores, por donde transitaban los peregrinos. Entonces, ante esta situación de injusticia, es cuando se ve la necesidad de que sean los templarios quienes se encarguen de la defensa de los peregrinos. Ya en ese periodo histórico, las peregrinaciones a Roma eran lo habitual, era la peregrinación a la que estaban habituados todos. Pero ante estos problemas de la peregrinación, una modificación en cuanto que comenzaron a ser sustituidas las peregrinaciones en otras direcciones distintas. A Jerusalén por un lado y a Santiago de Compostela, esta ciudad española en la actual Galicia, al norte de España. En un principio los templarios eran una pequeña fuerza de caballeros que además tenían los votos religiosos. Por lo tanto, estos primeros templarios eran mitad monjes y mitad soldados. Pero a su entrenamiento de tipo militar hay que añadir dos aspectos de gran importancia estratégica que les permitía ser muy eficaz. Es decir, yo siempre me pregunté por qué estos soldados eran tan eficaces a la hora de plantear unas batallas en el ámbito militar. Entonces, la razón es que contaban con una excelente información y también en una excelente ubicación geográfica. Es decir, no se asentaban en cualquier lugar, sino que lo elegían perfectamente, ¿no? De esta forma, se fueron convirtiendo en una especie de puente entre el mundo oriental y el mundo occidental, hasta tal punto que tenían multitud de casas que llegaban desde lo que hoy es el Oriente Medio, lo que hoy sería Líbano, Israel, Siria, desde esa zona hasta la actual España, que es un territorio inmenso. Ante todos estos hechos se fue produciendo un notable cambio en la Edad Media. Entonces, la Orden del Temple es aprobada por la Iglesia en el año 1129 y en muy poco tiempo creció de manera extraordinaria. En parte, su enorme éxito estaba relacionado con las cruzadas y sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas. Es decir, eran soldados, eran guerreros que tenían una entrenación militar, diríamos hoy, extraordinaria. No eran unos cualquiera. Sin embargo, aparte del sentido de cruzada que tenían, porque ellos, incluso en la vestimenta que tienen los templarios, en lo que es la altura del pecho, tiene una cruz que les llega hasta la cintura, ¿no? Entonces, aparte de este sentimiento de guerra que tenían, el sentimiento de cruzada que había entre ellos, se daba otro aspecto muy importante que surgió entre los miembros templarios, entre los que no eran miembros templarios, porque podemos decir todos eran combatientes. No es correcto. Entonces, hubo dentro de la Orden del Temple, había algunos que no se dedicaban a la guerra. Y entre estos miembros que no iban al combate, eran lo que hoy podemos expresarlo como administrativos. Algunos eran guerreros y otros administrativos. Y fueron estos, los miembros administrativos que se dedicaban a las transacciones económicas, fueron estos los que empezaron a gestionar la compleja estructura económica dentro del mundo cristiano de esa época. Hasta entonces nadie había llevado a cabo una misión tan especializada como eso. Dicho de otra forma, y para que podamos entenderlo mejor, dentro de los templarios se fue creando un sistema de tipo financiero bancario, de manera que ya en el siglo XIII comenzaron a dedicarse a los negocios, cuyo resultado no fue otro que convertirse en excelentes banqueros. Esto nadie lo puede negar, ¿no? Banqueros en cuya dinámica
ya se percibía lo que actualmente es el sistema bancario actual. Es decir, el actual sistema financiero mundial, de alguna manera, los templarios, ya se habían adelantado a lo que hoy es el sistema financiero mundial. Y tanto es así que lo que actualmente conocemos como una letra de cambio fue una creación de ellos, fue una creación de los templarios. De manera que una persona que entregaba una cantidad de dinero X, la que sea, mucho o poco, que entregaba una cantidad de dinero en un lugar determinado, podía retirar esa misma cantidad de dinero en otro lugar muy lejano sin necesidad de llevar personalmente el dinero, evitando de esta forma la posibilidad de que te lo roben. Entonces, todo esto se llevaba a cabo mediante una carta toda esta operación se llevaba a cabo mediante una carta de pago, lo que hoy conocemos como esa letra de cambio. Y en esa época solo lo podían ofrecer esta garantía, solo lo podían ofrecer comunidades como los judíos o los templarios. De esta forma, a través de este sistema financiero, acabaron convirtiéndose en una red de banqueros. No solo entregaban depósitos a distancia, sino que además prestaban dinero. Ante estos hechos, era evidente que su riqueza aumentó de una forma realmente extraordinaria. Pues bien, ya desde el principio la Orden del Temple destacó de manera extraordinaria a la hora de afianzar todo un sistema económico que no tenía precedentes en la historia. Pero no todo acaba aquí, sino que paralelo a todo esto, llevaron a cabo un excelente trabajo de llevar adelante un frente comercial por todo el mar Mediterráneo, lo que finalmente les permitió tener una excelente flota de mercado. Es decir, toda esta expansión económica la llevaron también a lo que es la facilidad de llegar incluso a todo el frente del norte de África y comunicarse sobre todo a través del Mediterráneo, de lo que es Francia, Italia, Grecia, todo eso. Entonces eso le llevó a desarrollar una flota mercante verdaderamente extraordinaria. De esta forma fueron tejiendo una amplia red de comercio, lo que les permitió disponer de un buen número de posesiones en toda Europa. Y todo esto les permitía mantener un flujo continuo no solo de grandes, sino de enormes cantidades de dinero. Y de estas grandes cantidades de dinero les permitía ayudar al ejército defensor en Tierra Santa. Por un lado, disponían de magníficas comunicaciones en zonas geográficas que eran desconocidas en Europa en esa época, y por otro lado, también tenían contacto con otras culturas a través de las transacciones económicas que llevaban a cabo, hasta el punto de que podían pactar, llegaron a tener tal poder y tanta influencia que hasta podían pactar incluso un acuerdo de armisticio, es decir, tenían poder para pactar el final de una guerra. Acompañado a todo esto, a la hora de dar donaciones por parte de creyentes y devotos, la gente lo hacía de muy buena gana. Unos por ganarse el cielo, otros para quedar bien con la orden. De este modo, los templarios recibían grandes posesiones, y estas posesiones podían ser en bienes inmuebles, en parcelas, tierras, títulos, derechos, porcentajes en bienes, e incluso llegaban a recibir como herencia pueblos y villas enteras, con sus correspondientes derechos y aranceles, y todo esto unido a algo que hoy día es muy importante en el ámbito bancario, ¿cuál es? Estar libre de impuestos. Pues estas transacciones que recibían como donación estaban exentos de impuestos. Muchos nobles europeos confiaron en ellos como guardianes de sus riquezas, de manera que no pocos templarios ejercieron como tesoreros reales, hasta el punto de que tenían la obligación de personarse en las reuniones de palacio donde se debatiera el uso del tesoro, como era en el caso del reino de Francia, de la monarquía francesa.
Dentro de esto, un hecho que considero muy interesante consiste en que para mantener un flujo constante de dinero, los templarios tenían que ofrecer garantías de que el capital depositado no fuera usurpado o robado en sus desplazamientos por territorio donde ellos estaban. Con este fin se estableció en Francia una serie de redes de encomiendas, las cuales estaban repartidas prácticamente por toda la geografía y cuya distancia pudiera hacerse en un solo día de viaje. De esta forma, al no ser viajes muy prolongados que había que dormir en el campo, por decirlo así, de esta manera de plantearse los viajes y las transferencias de dinero, de esta forma se aseguraban que los comerciantes durmieran siempre a resguardo, garantizando con ella la seguridad de sus caminos. Para ello, solamente hacía falta la firma o, en su caso, el sello correspondiente. Bien, estas son las características generales de lo que fue la Orden del Templo, o también la Orden del Temple. Ahora bien, ya descrito esto, lo que podemos ver es cuáles fueron el final de la Orden, qué es lo que se esconde detrás de ese misterio del final de la Orden del Temple, de los templarios. Vamos a ver que no hubo tal misterio, sino que había una serie de razones, que es lo que vamos a explicar, ¿no? Entonces, aclarado todo esto, es decir, hemos descrito brevemente las características más destacadas de lo que fue la poderosa e influyente Orden del Temple, ¿no? Entonces, se trata ahora de comprender cuáles fueron las razones que llevaron a su desaparición. Siempre se ha dicho que su desaparición era un misterio, pero resulta que consultando archivos, documentos, así como los datos que hay sobre este apasionante tema, no es tan misteriosa su desaparición. Aquí hay una leyenda en torno a los templarios, sí, eso no se puede negar. Es una leyenda que viene de siglos atrás. Pero hay que tener en cuenta en este tema que fue una orden religiosa y militar aprobada por la Iglesia. Es decir, que no estamos ante una institución cualquiera. No estamos a un grupo de guerreros que se proponen pues, una cierta hazaña tipo Hollywood, tipo película. No. Era una orden religiosa que estaba dentro de la orden de la Iglesia, aprobada por la Iglesia, con todos los derechos y por lo tanto no era una orden cualquiera, no era una institución cualquiera. Pero en la caída de los templarios hay que tener en cuenta una serie de hechos que determinaron el final de esta orden. En primer lugar, debemos tener en cuenta que en ese periodo de la Edad Media se estaba fortaleciendo notablemente la monarquía francesa. Eso por un lado. Y por otro lado, aparece un papa en Roma, que es Clemente V, que depende en su política del Vaticano en ese momento, de lo que era el Vaticano en ese momento, depende en gran parte de la monarquía francesa. Es decir, es un papa que no tiene mucha autonomía, sino que está supeditado al poder de la monarquía francesa. Pero es un papa que en su historial hay claras sospechas del delito de simonía. Es decir, la simonía es un delito que consiste en la compra-venta de cargos eclesiásticos o compra-venta de sacramentos, reliquias, etc. Y aparte de esto, apunta a que este papa, bajo el control de la monarquía francesa, era un papa notablemente supersticioso. Yo no descarto, no tengo datos, no tengo pruebas, pero yo no descarto que hubiera de por medio incluso hasta prácticas de magia, de brujería y todas estas cosas, que en ese periodo de la Edad Media, por cierto, era bastante frecuente, o sea que eso no era nada raro. Entonces, el final de la Orden de los Templarios no fue producto de ninguna casualidad, sino que fue un auténtico golpe de Estado, y esto es real. Es decir, el final de la Orden de los Templarios estuvo provocado por un golpe de Estado llevado a cabo por la monarquía francesa. Pero,
aquí está el pero, apoyado abiertamente por el Papa Clemente V. Es decir, un papa lo aprobó, la Orden de los Templarios, y otro papa acabó con ello. Entonces, en ese entonces, que estamos hablando del año 1307, el último gran maestre de los templarios era Jacques de Molay. Había una orden real para ese tiempo, cuyo proyecto, la orden consistía en que tenían que fusionarse las órdenes militares, en este caso los hospitalarios y los templarios, tenían que unirse bajo la autoridad del rey. Y Jacques de Molay dijo que nada de nada, que de eso nada, que él no aceptó esa orden real, que los templarios de ninguna manera se iban a unir a otras órdenes militares bajo la autoridad o el poder del rey. Dijo que de eso nada. Entonces, paralelo a todo esto, había una razón de fondo a estos hechos y consiste en que el rey Felipe IV de Francia presionaba constantemente a este papa, el Papa Clemente V, con el objetivo de que iniciase un proceso jurídico contra los templarios. Claro, aquí surge una pregunta, pero ¿y por qué? Es decir, ¿cuál es la razón? ¿Cuál era la razón de fondo de todo este conflicto político que se estaba desarrollando? Pues todo consistía en que la monarquía francesa estaba muy endeudada con los templarios. Es decir, la monarquía francesa en ese momento prácticamente estaba en quiebra o en bancarrota. ¿Y quién era el deudor? Los templarios. En base al préstamo que su abuelo Luis IX había solicitado a los templarios para pagar su rescate. ¿Por qué razón? Porque fue capturado durante la séptima cruzada, si mal no recuerdo. Es que fue en la séptima, no sé, tengo dudas si es la séptima o la octava, no lo recuerdo bien. En realidad, ¿qué es lo que buscaba el rey Felipe? Era conocido también como Felipe el Hermoso. Lo que buscaba Felipe el Hermoso era crear un estado fuerte que centrara bajo su figura, bajo él, es decir, tener él todo el poder político frente al otro poder. ¿Cuál era? El poder de la Iglesia, porque no había más que dos poderes, el del rey y el de la Iglesia. Entonces, la idea que tenía Felipe IV era crear un estado fuerte para poder anular el otro poder que estaba constituido por la Iglesia y por el resto de las órdenes religiosas, entre ellos los templarios. Entonces, detrás de este objetivo político de concentrar todo el poder en la figura del rey, Felipe el Hermoso contó con la ayuda del inquisidor general. Inquisición, fijaros que aquí ya entramos en otro ámbito del poder de la Iglesia, que era la Inquisición. Entonces, el rey de Francia contó con la ayuda del inquisidor general, conocido como Guillermo de París, así como también con la ayuda de Enguerrand de Marigny, quien conseguirá apoderarse. Este último consiguió apoderarse del tesoro económico de la orden y lo administró en nombre del rey. Ahora bien, para completar esta labor de demolición de los templarios, se necesitaba acusar directamente a los templarios de todas las aberraciones morales posibles. Es decir, no se podía acusar y decir, no, es que ustedes no son limpios en el tema de la administración del dinero. Esa acusación no tendría ningún sentido y nadie lo verá. Entonces había que acusar a los templarios de los mayores crímenes y aberraciones habidas y por haber. Pero claro, resulta que estas acusaciones que se les atribuyeron a los miembros del templo no tenían ninguna credibilidad. Eran acusaciones sin pruebas. Como por ejemplo que eran sacrílegos, que cometían sacrilegios, eran herejes, eran homosexuales, es decir, una serie de acusaciones que no tenían ninguna base para acusar. Ahora bien, entonces el golpe definitivo se lleva a cabo el 13 de octubre del año 1307, que era ese día, el 13 de octubre del 1307, era la fecha elegida por Felipe IV, Felipe el Hermoso, a quien se le conocía con ese nombre.
fue la fecha elegida para la desaparición de los templarios. ¿Qué es lo que hizo el rey? El rey diseñó en secreto un plan para destruir a los templarios. ¿Y qué es lo que hace? El rey despacha correos a todos los lugares de su reino, con órdenes estrictas de que nadie abra los correos hasta el jueves 12 de octubre de 1307. Por lo que podemos deducir que fue una operación conjunta en toda Francia. En esos pliegos, en esa orden, se ordenaba capturar a todos los miembros de la orden y requisar, confiscar sus bienes. Cuando se efectuó este golpe definitivo contra la orden Jacques de Molay, que era el último gran maestre, junto con él fueron encarcelados 140 templarios. Fueron sometidos a todo tipo de tortura, donde se declararon culpables, es decir, les acusaron de homosexuales, dijeron que sí, que eran culpables, de que eran sacrílegos, y sí, se declararon culpables. Pero claro, estos cargos fueron declaraciones bajo tortura. Por lo tanto, esas declaraciones y esa aceptación de las acusaciones que se les hacía no tenía ninguna validez, porque habían sido el resultado de declaraciones hechas bajo tortura. Por lo tanto, esas declaraciones quedaban totalmente invalidadas. Entonces, la razón de este golpe de Estado por parte de la monarquía francesa contra los templarios no tenía otra motivación que ¿cuál? Pues lo mismo que está sucediendo hoy. ¿Y cuál es? Adueñarse del dinero. Esa fue la razón del golpe de Estado por parte de Felipe IV. El golpe de Estado contra los templarios. La razón es esta: adueñarse del inmenso poder económico y político que había conseguido el orden del templo. En los temas ya anteriores que he planteado, el sicario, una era satánica, y también el último tema, que es vendetta, que en italiano significa venganza. El fondo de todos los escándalos financieros vaticanos estaba relacionado con el hundimiento del Banco Ambrosiano. ¿Cuál era? Apoderarse del dinero, del inmenso poder, del inmenso poder económico de la Iglesia, que lo tenía en el Banco Ambrosiano o en el Banco Vaticano. Vemos que hace 700 años fue exactamente lo mismo, la misma motivación: adueñarse de los fondos económicos que tenía la Orden del Temple. Hay que tener en cuenta que Felipe el Hermoso también era rey de Navarra. Es una localidad al norte, es una región al norte de España, bordeando con la frontera francesa en los Pirineos. Era el rey de Navarra, al haberse casado con Juana I de Navarra. En general, este rey francés resultó muy conflictivo. La verdad es que era un rey sumamente conflictivo. Tanto es así que consiguió presionar políticamente para que se nombraran papas franceses. Y de hecho, la elección del papa Clemente V fue una maniobra personal de Felipe IV para controlar a la Iglesia. Y gracias a esta política de manipulación por parte del rey francés, Clemente V abandona a Roma y se traslada con todo su séquito a la ciudad de Aviñón, dando origen al llamado Cisma de Occidente, que duró más de medio siglo, finalizando este cisma con el Papa Martín V. Es decir, no solo consiguió Clemente, este papa, bajo el poder de Felipe, sino que este rey francés consiguió provocar un cisma que se conoce como el cisma de Occidente. No fue un cisma como el que estamos viviendo hoy, que son verdaderas barbaridades doctrinales las que salen del Vaticano, sino que fue un asunto más bien de naturaleza política, no doctrinal. Bien, unos años más tarde, 7 años más tarde, en el año 1314, hay una orden emitida por el rey francés para eliminar la Orden del Templo. Jacques Molay, que era el último maestre, es sentenciado a muerte en esa fecha. Entonces, la anécdota curiosa de este incidente, el incidente de que el rey
confirma públicamente la muerte del último maestre de los templarios, la anécdota curiosa radica en una especie de mezcla donde se confunde muy bien la realidad con la leyenda, y consiste en que Jacques de Molay, poco antes de morir en la hoguera, les lanzó una maldición a sus verdugos, que eran Felipe, el rey de Francia, y el Papa Clemente. A los dos les lanzó una maldición en el momento en que estaba ya bajo el efecto del fuego de la hoguera. Y les dijo literalmente: Dios vengará nuestra muerte, es decir, mi muerte, es decir, la muerte de la Orden del Templo. Dios vengará nuestra muerte. A ti, Clemente, que eres un traidor a tu iglesia, y a ti también, Felipe, que eres un rey blasfemo, traidor a vuestra palabra dada. Os emplazo, sigue diciendo, les dijo, ya sujetado para ser quemado. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios, a ti, Papa Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este mismo año. Esto es lo que les dijo. Lo increíble de esta maldición que les lanzó, porque es realmente increíble esto, ¿no? Lo sorprendente es que en este caso radica en que efectivamente antes de la Navidad de ese mismo año, 1314, tanto el rey Felipe el Hermoso como el Papa Clemente estaban muertos. Les lanzó una maldición y le dijo: antes de diciembre estáis muertos. Y efectivamente, tanto el Felipe el Hermoso como el Papa Clemente, antes de diciembre de ese año estaban muertos. Se había cumplido la maldición que lanzó contra el rey y contra el Papa. Bien, si fuéramos un poco al apartado de lo que es el misterio de los templarios, se ha escrito mucho sobre esta orden religioso-militar, que ha fascinado a la historia, ya no pocos historiadores. A mí personalmente siempre me interesó este tema, ¿no? Pero he visto todo esto desde un enfoque personal y en base a la documentación, porque lo que vale es la documentación. Siempre hay algunas anécdotas de tipo de leyenda, está bien, pero lo que vale es la documentación consultada, ¿no? Entonces, en base a la documentación existente, se puede afirmar que las razones del final de esta interesante orden estuvo relacionado con una serie de intereses políticos y económicos, los cuales llevaron a su extinción. Es decir, una de las causas fue la parte económica, el dinero. De por medio estaba el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, que es quien a través de una serie de maniobras políticas consigue elegir al Papa. Es decir, ¿este Papa fue elegido por el Espíritu Santo? No. Fue una maniobra de la monarquía francesa para elegir a este Clemente, y que lo utilizó como payaso, como una marioneta, quien finalmente no solo va a hacer la voluntad del rey de Francia, sino que será también quien provoque el cisma de Occidente, como he citado antes. Entonces, el rey necesitaba apoderarse del inmenso poder económico que tenían los templarios, y para ello les dio un golpe, los eliminó. El resto ya lo conocemos. Pero la huella que han dejado en la historia les ha convertido en inmortales, ¿no? Solo una anécdota final sobre este extraño Papa Clemente, de quien todo apunta que era un personaje totalmente corrompido y que de una u otra forma fue puesto en el poder por el rey francés. Resulta, esta anécdota es muy muy curiosa, yo la tenía aquí en el archivo y la había olvidado ya, ¿no? Resulta que muerto este Papa, cuando ya estaba muerto Clemente, estando ya de cuerpo presente, es decir, que sus restos mortales todavía no habían sido enterrados, resulta que se desató una tormenta de rayos, truenos y fuertes vientos. Pues bien, en un momento dado, uno de estos rayos de la tormenta, atención porque esto es muy interesante, en un momento dado, uno de los rayos de la tormenta impactó directamente en el cuerpo de Clemente, de manera que su cuerpo quedó prácticamente destruido. Esto es real, o sea, esto no es leyenda. Este hecho fue real. Un rayo impacta en el cuerpo del Papa Clemente V y el rayo prácticamente destruye por completo su cadáver. Entonces, esto es real, estos hechos
Este hecho, en concreto del rayo que impacta en el cuerpo del Papa muerto, ¿era un signo del juicio de Dios sobre este Papa corrompido? Personalmente, creo que sí. Personalmente no tengo dudas que sí. Que ese rayo que destrozó sus restos mortales fue algo así como una sentencia divina. Y por cierto, el escritor italiano Dante, en su obra La Divina Comedia, ubica a Clemente en el infierno. Lo ubica en el infierno. Bien, finalmente, si tenemos en cuenta que estos hechos históricos sucedieron hace unos 700 años, alguien puede decir, profesor, ¿y por qué razón ha tratado este tema si esto es un tema muy antiguo? Sí, cierto. Es un tema lo suficientemente antiguo como que tiene algo más de 700 años. Pues la razón es que, como hemos visto, la desaparición de los templarios provocó el cisma de Occidente con la aparición de 3 papas dentro de la Iglesia Católica. Solo uno de ellos era legítimo. Actualmente, si hacemos un estudio a fondo sobre todos estos acontecimientos que estamos viviendo actualmente, y sobre todo esos acontecimientos que sucedieron en el entorno de la desaparición de los templarios, si hacemos un análisis, un estudio, veremos que esa situación que surgió en el pasado, que sucedió en el pasado, tiene notables similitudes históricas con lo que estamos viviendo en estos momentos. La desaparición de los templarios se provoca el cisma de Occidente con 3 papas y actualmente hemos tenido 2 papas con un responsable de la Iglesia en estos momentos que está destruyendo el magisterio de la Iglesia. Como vemos, existen unas extraordinarias similitudes entre el cisma de Occidente que es provocado por la desaparición de los templarios con lo que está sucediendo actualmente en la Iglesia y en la sociedad. Dejamos aquí este tema y ya pues pasamos al encuentro en otros temas que iremos impartiendo. Un abrazo a todos.